¡Ay, Dios! Me solté el pelo ahora. Y me solté el Cabello, me vestí de reina y me puse tacones, me pinté y era bella. Me encanta la producción es mi amor. Oye, este niño siempre está con una risa y con una cosa. Te estamos dando seguimiento, amor. ¡Ay, qué bella! ¡Ay! Bienvenidos a Los Jodidos Vikingos. Como siempre, vamos a joder. En el día de hoy, venimos... ¿Y qué? Pero va a empezar quitándome el agua a mí. ¿Y qué fue? Esa es el agua tuya, tú estabas bebiendo. Pero yo puedo beber del agua que yo quiera, señores. Yo era como... Mira. Dios Ven, mío. dale. No quiere agua ahora. Ahora no quiere agua. Vamos a iniciar, señores, en este episodio majestuoso y especial. Sobre un tema que lo cual tanto el señor Ángel Alcántara como yo somos súper apasionados. Y creo que también muchos de ustedes en los últimos años se han vuelto apasionados por el mismo hecho de el fanbase que se ha creado. Creo que todo el mundo conoce lo que es el MCU o el Marvel Cinematic Universe, el cual en estos últimos 10, 15 años ha tenido un impacto en el mundo del cine súper amplio. Sin embargo... y que no tienen sentido muchísimas de las cosas. Vamos a llegar ahí. Okay. Vamos a llegar ahí. Guarda ese poder para un poquito más adelante. Ese odio. Ese odio, porque vamos a hablar de eso. Pero nosotros somos un poquito más old school, somos un poquito más old fashioned. Y creo que nosotros empezamos... We were fans before it was cool, básicamente. Entonces, como tales, en el día de hoy vamos a hablar de los paquitos, de cómics, de... todo lo que es sentarse a leer estas maravillosas historias creadas por muchos escritores. Los dominicanos le dicen Paquito a los cómics. Es decir, ¿por qué la palabra Paquito? Yo lo conozco Paquito desde que yo era chiquito, loco. Eso es una muy buena pregunta, si tú supieras, pero creo que tiene que venir de... Creo que Paquito... O sea, había un personaje que se llamaba Paquito. Es muy probable, conociendo el dominicano, es muy probable que el Paquito como tal venga de... algún personaje de los tiempos de los 50, 60 que se llamaba Paquito y por lo tanto se quedó con el nombre Paquito, como las afeitadoras se llaman Gillette, como los pañales desechables se llaman Pampers, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que por ahí que va la cosa. ¿Saben qué? Voy a investigar de eso, pero en el día de hoy nosotros queremos abrir esta caja de Pandora de un mundo que es súper amplio. De estos temas que son tan maravillosos y de los cuales nosotros somos muy fans. Y queremos limitarnos en el día de hoy. Yo le traje a Brian los paquitos del personaje favorito, del villano favorito del miren, Thanos. Mira, Thanos. A él le encanta esa vaina, entonces yo se lo traje para que habláramos un chin sobre eso. Pero... Vamos a hablar con Marvel. Vamos a empezar por Marvel, porque creo que no podemos ligar tantos temas al mismo tiempo. En el día de hoy, este episodio se lo vamos a dedicar exclusivamente a Marvel. Luego, más adelante le vamos a hacer un episodio dedicado totalmente a DC. Así mismo como traemos nuestros cómics de Marvel, le vamos a traer nuestros cómics de DC y los favoritos de nosotros. Yo tengo una historia ahí con los favoritos de DC, que ahí es que yo voy a... Sí, y yo también, ¿verdad? Porque creo que DC tiene unos temas muy amplios, unos temas muy interesantes. Oye, tienen a Batman. Pero guarda esa energía para el episodio de DC, por favor. Está bien. Ese hombre está como un niño en una fábrica de chocolate en el día de hoy, porque es que we know our shit. So I'm gonna be a little cocky right now. We know our shit. So all I gotta tell you is that sit down, relax, enjoy, because it's about to go down. All right? ¿Con qué vamos a empezar? Ay, Dios mío. Lo quiero todo. Ahora mismo lo quiero todo. Empezamos por aquí, empezamos por acá. Mira, no tenemos ni que siquiera empezar por una saga particular. Porque eso es mucho de lo que nosotros tenemos aquí. Pero nosotros podemos hablar sobre... Vamos con la pregunta básica de todo el mundo. ¿Cuál es tu superhéroe favorito de Marvel? Entonces, vamos a empezar con algo básico y nos vamos a ir poniendo un chin más complejo. Works for me. Totalmente. Personaje favorito de Marvel. De superhéroe. Superhéroe favorito de Marvel. Dale. Bueno, yo me atrevo a decir que creo que yo tengo... ¿Puedo dar más de uno? ¿Puedo un top 3? Tú puedes un top 3. Ok, voy a dar mi top 3. Que se limita. Voy a dar mi top 3. Okay. Yo iniciaría... En el tercer lugar tengo a Daredevil, en verdad. Ok.
aunque tú no lo creas, I have a huge respect for Daredevil. Porque creo que Daredevil es como el underdog. Ha sido un underdog. And I think that ha sido muy overwatched. Aparte de que Born Again de Frank Miller es uno de mis cómics favoritos de todos los tiempos, en verdad. Daredevil Born Again es una de las historias que siento que llevó los cómics y abrió la era de los 90 de los cómics, que para mí fue una de las mejores eras. Fue la mejor. O sea, de la manera que se abrieron las historias. Los dibujos, las animaciones, las historias. Es decir, estábamos hablando de que en ese momento yo estaba muy frustrado con el tema de la robótica, los cyborgs. Sí. En los 90, señores, en los 90 se estaba hablando de inteligencia artificial, cyborgs, ya ustedes saben, eso fue... Bueno, ustedes lo saben por películas como Skynet, cuando se Terminator, bro, o sea, claro. Entonces, ¿viste cómo dijimos? Claro, al mismo tiempo. Te amo. Entonces, señores, para mí, Daredevil, de verdad, Daredevil fue el final. Okay. Para mí, ese es uno. Top 3. Top 3. 3 Daredevil. Yeah. It might be basic, pero it's dear to my heart. Y es uno de mis personajes héroes que me impactó muchísimo, Wolverine, en verdad. Wolverine, la historia de Wolverine. ¿La original, la que sacaron para Origins o cuál Wolverine? Yo diría que Wolverine es el personaje como tal. Porque creo que Wolverine es un personaje que es muy rough. Es un personaje que no se conoce a sí mismo. Y todo el cómic de Wolverine y toda la historia de Wolverine basa en su camino hacia encontrarse a sí mismo. Okay. Y él sabe quién es y él da un poco de su soft side para entenderse un poco más, pero a la misma vez tener traiciones y aún así querer seguir confiando en la gente, aunque la gente le hace daño y aunque tiene tanto trauma y de por sí el personaje empieza con un super trauma de haber confiado en gente que no debió de confiar y aún así seguir adelante and still doing the good thing is something that I really relate to. Y primero, el número 1, definitivamente Spider-Man, bro. O sea, Spider-Man it's the kid. He's the kiddo, ¿verdad? Uno de los personajes que ha tenido uno de los mejores arcos de la historia de Marvel. De los mejores arcos. Sí, de los mejores, en verdad. Porque tiene varios A mí, si yo tuviera que elegir el mío, el número 1 de Marvel, Spider-Man. ¿Verdad? Full. Porque o sea, tiene demasiadas historias buenas. Número 2, Deadpool. Y esa relación de amor también la muestran en los cómics. Es decir, ahí no se acaba. Pero no voy a quitarte tu shine. Sigue hablando de Spider-Man. No. Dame tú, porque en verdad creo que sí. Primero que todo, Spider-Man, loco, es un personaje que... He's an underdog kid that has the opportunity, ¿verdad?, de ser otra cosa. Él ha tenido, loco. Es decir, si tú te pones a pensar a Spider-Man desde un principio, loco, él no la ha tenido fácil. No. Y nunca la tiene fácil. No. Y en el momento que él piensa que él la va a tener fácil, ya sea con su trabajo, con su vida personal con Mary Jane, con su vida de su futuro, con su escuela... Con él mismo como superhéroe a veces. No, y con él encontrarse el mismo y él tal vez encontrar, coño, ¿dónde está mi felicidad? Él nunca la tiene, loco. Es decir, no hay forma, loco. Es decir, él ha tenido que lidiar con más villanos que cualquier otro superhéroe de cualquier otra saga, loco. Y es uno de los pocos personajes de Marvel donde ha tenido que tener un coro de villanos juntarse para ponérsela, loco. Porque, o sea, sí. lo que conocen Spider-Man, hay un grupo, los Sinister Six, que están conformados por Rhino. Ayúdame ahí, Rhino, Kraven, Mysterio, Doctor Octopus, Lizard y Scorpion, si no me equivoco. Sí, creo que hay varias iteraciones del coro. Porque cambiado. Una vez pusieron a Shocker, no entendí por qué. Pero sí, él estaba ahí. Lo que jugaron el juego de Spider-Man en ese está Mr. Negative, en la versión del juego también. Pero, o sea, siempre un coro para Spider-Man. O sea, ¿qué fue lo que hizo el pobre Spider-Man? Que todito quieren contar contra él. Y le han tratado entre todito y no pueden. Y no han podido. Porque he always come back bigger, better and stronger. Aplica para todo. En verdad, esos son el tipo de historia que hacen Spider-Man, que él siempre te inspira a que no importa, cada vez que lo ves más jodido, él termina triunfando y termina
echando para adelante. Yo no voy a decir que triunfando, porque tú y yo hablamos una vez de que hay un arco de Spider-Man donde Dr. Ock le roba el cuervo y tú sabes que él no venció en esa vuelta. No, pero sí. Y hay un arco también en el cual el que él está viejo, que ese también es un arco muy dark de él. Así baja un flow muy Frank Miller, muy Old Man Logan. Ese cómic, te lo voy a recomendar. Ahora mismo no tengo un top of my head el nombre de ese cómic, pero es muy bueno. Una serie como de 6 episodios, que es Spider-Man viejo. Muy, muy, muy chulo, en verdad. Pero ok, ¿verdad? Personaje, empezamos suave. Ok, sí. Estamos dándole con cariño. Empezamos con los superhéroes. Ajá. Ok, todavía yo te puedo seguir haciendo la pregunta de ¿quién es tu villano favorito de Marvel? Ya sé que Thanos, es decir, tú no me lo quieres ni que decir. Thanos es uno de mis villanos favoritos. ¿Por qué Thanos es tu villano favorito de Marvel? Porque hay algo que, por ejemplo, en el cómic, porque no de todos. En el cómic, en todos. Hay algo de la inspiración de Thanos a querer hacer lo que él es en el cómic, que nadie, o sea, no se expresa en el MCU. Con una tipa, con una deidad, que no es lo mismo. Es decir, toda la frustración de Thanos es por una deidad, que eso no lo muestran en la película. Y tú sabes que íbamos a hablar de eso aquí, porque claro. Tú mencionaste MCU y yo eso era estaba loquito por llegar a ustedes. Una de las cosas que más me quilló del MCU fue que Thanos no está obsesionado con la muerte. Pero es que él no está obsesionado, loco. Y eso es lo que. Él está obsesionado. Él está enamorado, loco, de la muerte. Llega un punto donde él desbarata un planeta, su planeta, que es una luna, que es Titán en Júpiter, y la desbarata a toda una civilización para ofrecérselo como una ofrenda. De amor. Es decir, ¿quién mata millones de personas por una tipa? Por una deidad, pero sigue siendo una tipa. Bueno, pero, o sea, eso, la historia de Thanos es esa, es que el mensaje que te deja, ¿qué tantas cosas? What is the craziest thing that you could do for love? Eso es como lo que tú te preguntas. Ok. Si a ti te dieran la potestad o la oportunidad, el poder, la forma de tú lanzar un nuke y desbaratar República Dominicana simplemente por el amor de la mujer tuya, would you do it? No. Pero the fucking guy is a psychopath. Pero está bien, pero tú tienes que verlo desde la perspectiva de la historia, de la crianza del personaje, loco. O sea, si tú te vas en esa, tú tienes que entender por quién fue criado Thanos. O sea, Thanos es un Eternal, loco. O sea, que lo que para nosotros es de que vamos a invitarte a cena. Él secó a su mamá. Es decir, él experimentó con su mamá porque él dijo, yo nací un mutante de los Eternals, porque eso es lo que pasa. Él es un mutante de una propia raza sumamente avanzada. Y él dijo, ¿por qué que yo soy así? Yo no entiendo. Déjame disecar a mami para yo ver si cuando yo la comience a pullar por dentro, ve si fue algo que ella tiene en los genes de ella que causaron esta mutación en mí. El hermano de él salió normal. El hermano de él es un maldito fucked up tampoco. Es mentira. Ok, no, yo te iba... Por eso que te mire de que el hermano de él salió normal. Yo dije, no normal, pero tú sabes que el poder de él es de los poderes que... Tú cuando eres un muchachito de 13 años, 15 años, es el poder que todo el mundo quiere decir. ¿Cuál es el poder del hermano de él? Que yo no me acuerdo. Vamos a abrir la Biblia, espérate. Ok. ¿Cómo que se llama el hermano de Thanos, verdad? Yo no me acuerdo. I don't remember his name. El que tiene el traje blanco con rojo. Ajá, que es de los Eternals. Ajá, que él agarra... que también es de los... él llega a ser de los Avengers. Él llegó a ser de los Avengers por un tiempo. Pero sí. Él lo que agarró fue que el poder de él es que puede... El charm. Él llegó a tener amores con She-Hulk. Sí, yo me acuerdo, ¿verdad? Lo voy a buscar. Vamos a usarlo más rápido aquí. ¿En qué? ¿En el celular? Sí, lo voy a buscar más rápido aquí para... Eros es que se llama el hermano de Thanos. Te digo. Es una carnita de peluche, ¿verdad? Es que él puede, él tiene charm. Él puede hacer que cualquier persona o cualquier entidad, independientemente del sexo, preferencia sexual, orientación sexual, lo que ustedes digan, él puede hacer que esa persona se enamore de él. Y él puede aprovecharlo para usarlo en su poder. También es un eterno, así que tiene de por sí super fuerza, super agilidad y ese tipo de cosas. Super de todo. El tigre, imagínate tú y ese charm, en verdad.
Cuando ustedes ven que el tigre pudo ligarse a She-Hulk, vayan cogiendo una carnita de peluche importada de mi No, papá. lo que tú tienes que pensar es que She-Hulk es sumamente fuerte. Imagínate esa tipa de que está de que con la pierna abierta, de que ¡ay! Y de repente te aprietas y ¡pah! Y te hace una llave en la cabeza. ¿Qué tú piensas que va a pasar? ¡Pop! Entonces, son ese tipo de cositas que la gente tiene que pensar. Voy a hablar de eso cuando hablemos de Superman y Luisa Lane, para que ustedes más o menos entiendan por qué es que Luisa Lane no puede aguantar un huevazo de Superman. Entonces, pero cuéntame diciembre. Ay, Dios mío. Vamos a hablar de Marvel. She-Hulk, que es una mujer que es sumamente fuerte y te tiene que aguantar todo eso. Es decir, demonios, Batman. Tú tienes que ser sumamente fuerte para eso. Tienes que tratar de ejercitar. Pero ahora que yo lo pienso, yo solamente te di un top 2 de los... Bueno, tú sabes. Dame el tercero. No, te lo voy a dejar ahí por ahora. Pero es porque quiero tocar un par de temitas de antes de. Ok. Porque nosotros estábamos hablando de los villanos y tú dijiste Thanos. Yo quiero hablar del villano mío. Ok. Entonces, mi villano tiene que ser por obligación Onslaught. Ok. Entonces. Ok. Explícale a nuestra audiencia quién es Onslaught. Onslaught es la parte reprimida del profesor Javier en el cuerpo de Magneto. Entonces, tiene todos los poderes psíquicos que el profesor Javier, como es un santurrón, no quiere sacar, más todos los poderes magnéticos que ustedes no se entienden a la magnitud que llega Magneto. Es decir, los poderes de él no solo es más de controlar del magnetismo. También tenemos que hablar del magnetismo de la Tierra. Y a ese mismo punto tenemos que pensar en la gravedad. Entonces, piensen por un momento que el magnetismo de la Tierra puede controlar la gravedad. Ahora piensen en un momento que un Omega Level Mutant puede controlar con poderes psíquicos también la gravedad. Punto. Para darle un ejemplo de eso, creo que X-Men, hay una película de la de X-Men que fue la X-Men Apocalypse. En verdad, particularmente no fue una de las mejores para mí. Ninguna. Sin embargo, hay una escena. Days of Future Past fue buena. Days of Future Past fue muy buena, en verdad. Y la primera, la First Class, fue buena también. Okay. Fue decente. Ahora, hay una escena en X-Men Apocalypse donde Magneto se vuelve uno de los heraldos, uno de los Four Horsemen de Apocalipsis. Ok, eso es que cuando él agarren y le abren el potencial, que Apocalipsis le da su poder y o sea, lo lleva a su potencial, ustedes se dan cuenta de la magnitud del poder de Magneto. Claro, esa es la magnitud del poder de Onslaught. Pero añádele a esos poderes, ¿verdad? Los poderes psíquicos de Charles Xavier. Y ese es Onslaught, básicamente. Pero que es psicoquinesis, todo lo que sea psycho, y todo lo que sea kinesis, punto. Y todo lo que termine en kinesis, todo lo que sea ESI. Sí, es decir, porque no me voy a poner... Y telepatía también, es decir, ustedes tienen que pensar en todo eso a esa magnitud. Onslaught es tanto así que le hicieron una saga a Onslaught de cómics y ni siquiera sabían cómo lo iban a terminar. De tan poderoso que era Onslaught, y es decir, tuvieron que came up with such wild ideas y traer a todos los personajes que pudieron traer para poder buscar la forma de vencerlo, incluyendo incluyendo a Tantararán Franklin Richards. Es decir, tenemos que el chamaquito y vamos a abrir ahí totalmente. Llega ahí. Mi tercer favorito de los superhéroes es Franklin Richards. Franklin Richards, para los que no conocen quién es Franklin Richards, es el hijo de Reed Richards y Sue Storm, los dos personajes principales de los Cuatro Fantásticos, el hombre elástico y la mujer invisible. Franklin Richards, básicamente, es el personaje más overpower de la bolita del mundo, porque también tenemos que tocar. Y me encanta que vamos a irnos a los personajes más poderosos, porque ahí me invitó también el hijo de Charles Xavier, que tenemos que hablar de él. Pero Legion. Ok. Legion. Pero Franklin Richards, básicamente, el poder de Franklin Richards se lo voy a explicar de una forma simple que ustedes lo puedan entender. Imagínense que ustedes puedan materializar lo que ustedes piensan. Exacto. Y ese es el poder de Franklin Richards. Él básicamente, todo lo que él pueda traer a su mente, todo lo que él pueda pensar, él lo puede hacer. Ese es su poder. Él lo hace realidad. Exactamente. Él puede materializar su pensamiento. Para que ustedes vayan teniendo una idea de la magnitud de su poder. Pero el psycho power de él también es sumamente alto. Y la hermana de él no se queda atrás. La hermana de él es sumamente OP también. No conozco a la hermana de él.
Porque nada más usualmente he conocido a Franklin Richards. Actually, yo conocí a Franklin Richards por ti, que fue que comencé a leer. ¿Cuáles son? Una pregunta, te voy a tener un gancho. Y de ahí tú vas a ver por lo que te lo quiero tirar. ¿Cuáles son los 3 personajes más inteligentes del Marvel Cinematic Universe? Doctor Strange. No. Diría. No. Yo digo que los más inteligentes están entre los Illuminati. Ok. Okay. No vas mal, pero vas mal. Pero sigue. Ok. Richards. Ok. Bien, la pegaste. Lleva uno. Yo diría que, aunque tú no lo creas, meto a Namor, en verdad, también. Creo que pero ¿sabes qué? I take it back, porque creo que Namor es más político que inteligente. Sí, él es más estratega que... Pero lo que te digo, es decir, tú estás mencionando los Illuminati. Tú me quieres engañar, pero no me vas a engañar, ¿eh? No, llevas uno. Llevo uno, que es Reed Richards, ¿verdad? Está ahí. Doctor Doom. Bien. Lleva dos. Ok, nítido. Y creo que después de ahí no me llega más nadie, en verdad. Entonces, Silver Surfer, maybe. No, Silver Surfer, en serio, no. ¿Usted cree que le mataron a una maldita familia y lo único que hace es andar por el espacio buscándole gente en una patineta? En una tabla de surf. En una patineta. Se te quedó que me sorprende que no lo mencionaste, Bruce Banner. Hulk. Sí, es verdad. Mira, sí, Bruce Banner sí, pero lo que pasa es que... No mencionaste a nuestro querido Iron Man. Es decir, me sorprende tampoco que lo dejaste fuera. Te dije de los más inteligentes. De los más inteligentes. Entonces, la hija de Reed Richards es más inteligente que Reed Richards. Dicho en uno de los paquitos. No recuerdo en cuál de todito de lo que tengo aquí. Pero sí, para que tú sepas, loco. Y, o sea, y Reed Richards es la persona. Y ella era... y no es que ella es la más inteligente que él, sino que a la edad que ella tiene... Ya sobrepasaba el coeficiente intelectual de Reed. Es decir, él ya estaba ya resolviendo problemas que fue para el Council de los Richards. Yo no sé si tú sabes la historia. Ella resolvió un problema del Council de los Richards cuando se te comenzaron, que lo estaban matando a todito, uno a uno, y ellos estaban todito, eran mandándose de los... ¿cómo que se llaman los robots gigantes estos? Los Centinelas. No, ¿qué Centinela? No. ¿Robos gigantes? Los robots, los Celestials. Los Celestials. Entonces, o sea, ellos estaban mandándose Celestials entre ellos. No, los Celestials estaban buscándolo para matarlo todito. Ok, para que tengan una idea, Celestials, si vieron la película The Eternals, al final de la película de The Eternals, sale uno de los robots grandotes, ¿verdad? Que ellos se alimentan de la fuerza vital de un planeta. Es decir, ellos, literalmente, los huevos de ellos son, o sus fetos son criados en lo que puede ser potencialmente un planeta y el core y el life force de ese planeta. Es así. Señor Alcántara, usted mencionó personajes poderosos, pero creo que no vamos a incluir ahí en esos personajes, porque hay unos personajes celestiales, ¿verdad? Hay unos personajes niveles universales. Eternity, por ejemplo. ¿Cómo se llama el de la 3 caras? The One Above. The One Above no es. Ese... yo sé cuál es lo que tú dices, pero sí, sigue mencionando. Ajá, pero creo que también tenemos que mencionar, ya que tú mencionaste el consejo de Reed Richards, me trajo a colación el consejo de Kang, ¿verdad? Ok. Entonces, en el consejo de Kang hay una variación, que es la variación que tiene, que el pana tiene el flow cósmico. Por cierto, no me preguntaste, pero mi villano favorito... aparte, porque hay que hacer un top 3, ¿verdad? Mi segundo villano favorito es Doctor Doom. Doctor Doom, ¿no? ¿Verdad? Vamos a pararlo ahí. Tú sabes que que yo te iba a mencionar mismo, ese era otro de mis villanos favoritos, por eso mencioné. Y creo que Doctor Doom, en verdad... Final es Doctor Doom. Final. Y te digo una cosa, te voy a decir historia. Hay un cómic que creo que Dios mío... inclusive están considerando que la Avengers, la nueva película Secret Wars, hay una escena de Secret Wars que fue tan badass para mí, porque para que sepan, la película que viene de Secret Wars es un evento un magno evento de Marvel. Eso de Civil War y mira lo que pasó. Sí, pero espérate. Porque odio el Cinematic Universe, loco. Odio el Cinematic Universe, yo también. Yo odio el Cinematic Universe también, pero creo que hay una escena... Es por los derechos, porque ellos no tienen los derechos de todos los personajes. Hay una escena de Secret Wars donde Thanos se le aparece en Battleworld a enfrentarse con Doctor Doom. No vamos a spoilearlo, pero con Doctor Doom overpowered, a un nivel de overpower que espero que puedan reflejar eso en Secret Wars, en la cual
el señor Thanos se le aparece y le dice, tú, entonces, dije que tú te cogiste todos los poderes, tú me tienes alto, tú que sé yo cuánto. A lo que de repente él está hablando y se comienza a desintegrar solo. Y cuando presentan la imagen completa, está Doctor Doom de una sola trompa en el estómago. Él desintegró y se quedó con el cráneo de le dice, di que terminaste de hablar. Y soltó. Okay. Eso para mí me quedé. O sea, yo cuando leí eso la primera vez, yo dije. Pero también podemos decir lo mismo de. Se me olvidó el nombre de cómo que se llama Hulk cuando está. World Bearer. No. Maestro. Que él tiene la colección de algún artículo de cada uno de los superhéroes en la parte de atrás. Es decir, que él es el final de los muñequitos. Claro. Y Thanos, que hay un arco, este mismo, el de, déjame ver, Thanos Wins. Ok. Que él tiene la carabela de Galactus en la parte de atrás como que un souvenir. Un souvenir. Colección de guerra. Entonces, sí que él llega a un nivel de tanto poder que él va al pasado a decirle, loco, ya nosotros le ganamos el universo entero, toda la entidad, todas las deidades, todos los celestials. Yo vengo a decirte del futuro. Deja esta pelea que esto no sirve de nada. No consiga la... Te va a aburrir. Te va a aburrir. No consiga los gauntlets. La muerte no te va a querer. Tú no vas a conseguir nada con esto. Y él le dice, tú eres tan patético. Y en ti que yo me voy a convertir, tú lo que eres un patético. Comienza el joven Thanos a meterle la mano al viejo. Y después se va para atrás. Y se puede, sí, y después comienza a pensar de que, coño, pero de verdad, cuando él tenía razón. Pero lo mata primero. Él lo mata y después dice de que, Tato, vengo ahora. Y se fue para atrás para el pasado otra vez. Y de que yo lo puedo hacer mejor que él esta vez. Hay una escena también de Civil War. Que traigo a colación Civil War porque voy a entrar a abrir una caja de Pandora. Voy a abrir un tema con esto. Civil War dejó mucho que desear en las películas. Y eso es algo que te voy a preguntar. ¿Qué fue lo que más te gustó de MCU que has visto hasta ahora? ¿Y qué es lo que más te ha decepcionado del MCU que has visto hasta ahora? Todo me ha decepcionado. Gracias. Pero también, o sea, sí, porque es que estoy totalmente de acuerdo contigo porque nada de lo que hemos leído ha ido acorde a como debe de ir. Entonces, de una manera crítica, creo que tú y yo vamos a ser mucho más críticos. Ok, vamos, porque no puedo ser tan hater. La pelea de Civil War, de Iron Man y Capitán América, con este muchacho, tal. Bucky. Que están ellos tres peleando. Que ya están ellos tres peleando. Esa pelea no tuvo mal. Okay. Es decir, la escena de esa pelea. ¿Eso fue lo que más te gustó? Es que no, loco, de verdad no hay un momento memorable que yo te pueda decir que a mí me haya gustado, loco, del MCU hasta ahora. El MCU completo. I don't mean to dish. Por ejemplo, Tom Holland fue buen Spider-Man, pero mi Spider-Man es Andrew Garfield. I agree. Y así me invitó y muchísimas. Robert Downey Jr. lo ha hecho fenomenal. Le ganó. ¿Tú sabes qué? Iron Man 1 fue una buena película. Ya, el MCU, ok. El MCU resumido, Iron Man 1. Y lo que menos te gustó. El momento que tú dijiste, ¿por qué estoy viendo el MCU? Que te lo cuestionaste tú mismo, que tú dijiste, y yo de verdad estoy aquí. Yo estoy aquí viendo este disparate, de verdad. Yo no puedo. Tiene que ser Captain America. ¿Cuál? No la primera. No, espérate, ¿cuál? The Winter Soldier. ¿Really? ¿En serio? Yo dije, a esto hemos llegado. Es decir, tú me vas a traer a Bucky aquí de esta manera. Es decir, no lo he hecho mal. Ese papel, yo creo que de los mejores gente que ha puesto como el papel, pero a mí no me gusta. Wow, y mira, si tú supieras que yo me he encontrado... no fue... ¿No te gusta el personaje como tal? No, mira, es que si... ¿Tú sabes dónde realmente me rompió? ¿Qué fue lo que no te gustó de la película? No, es que no me gustó la historia, loco, punto. La historia, hasta como trajeron el personaje, el intro del personaje, todo fue un fiasco. Okay. Es decir, Hydra es muchísimo más de ahí. I agree. Entonces, que tú me lo traigas de que con este tigre, de que lo vamos a activar, de que para que se falle de que con Captain America, que es el mejor. Ok. Es decir, no.
Tú sabes que a mí Winter Soldier, yo leí Winter Soldier. Loco, me quilló, men. Es decir, estábamos hablando de que tú tenías a un buen Edward Norton. Y es verdad, tal vez él no fue el mejor. Pero hay un tema de ego. Porque mira, entonces, hay un tema de ego. Porque Edward Norton, tú sabes que Edward Norton Edward Norton es un actor difícil. Edward Norton es un buen actor. El tigre te hace comedia, drama. Mira, no tenemos tiempo para hablar de películas, de toda la vaina. Pero estamos en tiempo. Tenemos que entregar. No, espérate, que necesito sacarme todo el sistema. Capitán América Winter Soldier. Winter Soldier, no. Y Hulk. ¿Tú leíste Capitán América Winter Soldier? Claro. ¿Tú leíste Winter Soldier? O sea, que como que dice la antesala Civil War. La antesala de Civil War. Pero, ¿quién fue que te lo prestó a ti? Ok, pero te voy a decir una vaina, loco. Hay escenas del cómic que tú la viste en la película. Sí, pero no presentan la muerte de Captain America. Diablo, les voy a dañar la maldita vaina a esta gente. Diablo. Ahora, cosa que a mí sí me gustó. Película que más disfruté del Capitán, de Capitán América. Me dejaste con el Capitán América frustrado. Marvel. Guardians of the Galaxy Volumen 1. Guardians of the Galaxy Volumen 1 fue una muy buena película. Guardians of the Galaxy, es verdad. Ha sido una muy para mí ha sido una de las mejores tríos. La última fue la última no me gustó tanto tampoco, pero la primera a mí me encantó. La primera fue buena. La que yo más me quedé... hizo un buen papel. Sí. La película que yo me quedé como que... Am I really watching this? Multiverse of Madness, believe it or not. Me quedé con mucho que decir. Mucho que decía, ¿verdad que sí? Multiverse of Madness, de verdad was very underwhelming. Me dejó a mí con mucho más que desear y mucha gente estaba diciendo de que no, que Doctor Strange, que la película fue buena. Y yo, señores, ustedes no han visto los cómics de Doctor Strange. Es decir, esa vaina es psicodélico hasta la muerte y hasta la parte y te pone hasta filosofía. Es decir, hasta Adam Warlock, que es una mierda en el SEO. El tigre habla en prosa, conectando en verso. No, que era, con una sola palabra. Y te digo una cosa, a mí el Adam Warlock, para terminar aquí ya, porque es verdad, ya, pero me lo tengo que sacar del sistema. Ese fue la cosa más underwhelming del MCU para mí. Adam Warlock Comics versus Adam Warlock del MCU. O sea, Adam Warlock del MCU, loco, it's pivotal in the Infinity Gauntlet saga. Y este tigre es un chitoso. Así no. Ok, ya. Me saqué un poco del oído del sistema. Quiero seguir. Emma, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de Marvel. Hacemos después la segunda parte de Marvel. Señores, se nos acabó el tiempo. No queremos despedirnos sin primero darle muchísimas gracias a Espacios Creativos que nos hizo el logo. Bello, hermoso, precioso. Un shout out a ellos. De bellísimo. Verdad. Se burlaron. Un shout out a la gente de República Dominicana, México, Honduras y Perú. Y Argentina, gracias, que nos están siguiendo y siempre nos dan todo el apoyo. Yo sé que a veces es difícil entendernos, pero es por el idioma. Pero pongan los subtítulos y ustedes van a ver más o menos. Confíen. Si no confías, no hay confianza. No hay confianza. Lo queremos, señores. Ha sido un placer y eso es todo. Sigan jodiendo. Ya ustedes saben. Hablamos.